Bonito inicio de semana tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Pues sean bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos me gusta, su like. Y acá abajo la campanita piquen, escúchenme. Vamos a las preguntas con la marcha de... Seguramente la marcha de... Los narcos panistas no se tocan. El narco García Luna, Fox y Calderón, que no se hagan. Aunque predominan los hombres, vamos a buscar ahora el equilibrio. Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, periodista independiente. Bueno, pues la primera pregunta, tengo dos preguntas. La primera, pues, es con respecto a la marcha de ayer. ¿Considera que hay desconocimiento entre los ciudadanos sobre las funciones que desempeña el INE y los partidos políticos? Y bueno, pues sobre todo por esta marcha de ayer, la asistencia, o considera que se trata más bien de una estrategia de capitalizar el descontento entre la población por parte de estos opositores que usted ya en reiteradas ocasiones ha mencionado en esta conferencia de prensa mañanera? Sobre todo porque, bueno, en los últimos años la principal demanda de los ciudadanos ha sido la desaparición de los recursos, del uso de recursos públicos para los partidos políticos y pues también la desaparición de los diputados plurinominales, que fue una de las fueron pues digamos que del eje central de la primera propuesta que usted entregó a los legisladores. Bueno, siempre he dicho de que se trata de un asunto político, se están agrupando todos los elementos, facciones del bloque conservador. Y siempre he dicho también que esto es bueno para el país, porque antes había mucha simulación, empezando porque engañaban de que era distinto el PRI y el PAN. Y ahora ya sabemos que no es así. Ya caminan juntos, agarrados de la mano. Y ya también sabemos que tienen sus intelectuales orgánicos, que los apoyan la mayoría de los medios de información, La Suprema Corte, que en sentido estricto no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados. No les importa el pueblo, porque eso es, en esencia, lo que significa la democracia. Y desde luego que lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán, pues se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación del país. Quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros, quieren seguir manteniendo en la marginación, en el olvido a la mayoría de los mexicanos, empobreciéndolos. Entonces, ese es el fondo. Pero, repito, es bueno para el país. Son dos agrupamientos, o formamos parte de dos agrupamientos
distintos y contrapuestos, dos proyectos distintos de nación. Y esto ayuda mucho. Y como estrategia, pues ellos utilizan la mentira de que se quiere afectar la democracia en México, cuando ellos son, en esencia, antidemócratas. La mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales. A mí me gustaría incluso que por ahí te mandé de las redes un formato de es una galería de los dirigentes que convocan a estas marchas y los que participan, porque también la gente no lo sabe, porque los medios de información los encubren. Entonces hay que mostrarlos, hay que lamparearlos, porque nada más viéndolos ya la gente sabe de qué se trata. La mayoría pues han participado en los gobiernos anteriores, han sido, como dije, defensores de los fraudes electorales, han formado parte de la corrupción en México, han pertenecido al narcoestado, que, como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna, se impuso durante 2 sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Entonces, cuando dicen no se toca el INE no se toca, pues lo que hay que estar pensando es no se toca, que eso es lo que ellos quieren, la corrupción. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca. Esto es hablando en plata, ¿no? Y pues tienen todo el derecho de manifestarse. Ayer, afortunadamente, hubo saldo blanco, algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí en el Zócalo, pero eso es intrascendente, ¿no? O sea, imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido, pero fue lo único. Lo demás, sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición, pues como lo definió la ciudad, como 80,000, máximo 100,000 aquí, y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México. Sí, es cierto. Porque simpatizantes del conservadurismo en nuestro país deben de ser como 25 millones de ciudadanos, que los tenemos que respetar porque ese es su pensamiento. Y hemos dicho de que siempre ha habido conservadurismo en nuestro país. Entonces, los que se manifiestan, pues, vamos a decir, es una representación, es una vanguardia. Son
los de arriba, la élite de ese potencial. Entonces, tienen que mover más gente todavía. Tienen que ir incrementando su capacidad de movilización porque tienen potencial. Que no dejen pues, de participar, de movilizarse, aunque esto exige de muchas fatigas. Llenan el Zócalo, bueno, sí, pero nosotros para poder lograr el cambio lo llenamos 60 veces. Y no solo lo llenamos, lo desbordamos. Son las manifestaciones más grandes que han habido en la historia del país. Nada más observen lo que va a pasar el 18 de marzo. Por eso les diría yo, ánimo. Ahí la llevan y adelante. Los neoliberales y qué bueno, ¿no? Que se defina. Y esto es muy saludable para la vida pública del país, porque no hay justos medios, sin definiciones. Son tiempos de transformación, de cambio, y como sucede cada vez que hay un proceso de transformación, existe un movimiento progresista a favor del cambio verdadero y un grupo reaccionario, lo conservador, que no quiere que las cosas cambien, que quiere mantener el statu quo. Eso siempre ha existido también. Por eso no tenemos por qué quejarnos. Estamos viviendo, repito, un momento muy importante, un momento estelar en la vida pública del país. ¿No tienes ahí los participantes? Miren, los dirigentes. No voy a tardarme en describir biografías, me llevaría mucho tiempo pero Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores de Fox, fue el que le aconsejó a Fox aquello de que comes y te vas, cuando el encuentro del comandante Castro en México, pero venía creo que Bush y le pusieron como condición al comandante Castro de que viniera, pero que nada más comiera y se fuera, porque no lo quería ver Bush. Entonces hay hasta una llamada telefónica, ¿no?, sobre eso. Krause, bueno, conocidísimo, ¿no?, intelectual, orgánico, muy tranza, dependiente de los gobiernos conservadores y neoliberales. Sus empresas siempre recibían contratos. Ya es conocido de que publicaban una revista, Letras Libres, hacían 10,000 ejemplares cada mes y el gobierno les compraba 8,000. Y así muchas otras cosas, ¿no? Adame, gobernador de Morelos, del PAN. Gustavo de Hoyo, ese me fue a acusar con el rey de España, de la Coparmex. Amparo Casar, pues, asesora
Santiago. En gobernación de Santiago Krill, cuando fue secretario de Gobernación Krill, y ahora es de Mexicanos contra la Corrupción, en favor de la corrupción, con Claudia X González. La maestra Elbester, bueno, dirigente de los maestros durante décadas, ¿no? Héctor Aguilar Gamín, igual que Krause, ¿no? Ya sacamos aquí una vez de cómo fue salinista y luego se le volteó a Salinas y se volvió cedillista, y Salinas, enojado, dio a conocer recibos y cheques que le entregaba, un asunto hasta vergonzoso. Goldenberg, presidente del INE, cuando en aquel entonces IFE, cuando se facilitan los cambios para que entre Fox, con la llamada alternancia, el gatopardismo, eso que significa que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, pero él estaba ahí con Zedillo en la presidencia. Bela Uzarán es del PRD, Álvarez y Casa, pues, supuestamente defensor de derechos humanos, un simulador, Claudio X González. Entonces participaron toda la familia, son salinistas y participaron en el fraude del 2006. Por eso digo, ¿cómo se está pensando que les importa la democracia? No sé quién es la señora Medina. Diputada. ¿Ya no hay más? La hija de Rosario Robles. El señor que vende muchísimos libros, le encanta a ciertos sectores de la clase media. Bestseller. Llegó a decir que quería quemar a los morenistas, a los de Morena, en leña verde, en el Zócalo. Muy reaccionario. Bueno, el hijo del finado Miguel de la Madrid, Mario de Constanzo, del ITAM, estuvo con nosotros y luego se fue con Videgaray, también del ITAM. Acosta Naranjo del PRD, sin comentarios. No conozco a este señor. Eduardo Ballena. Tampoco a Claudia Castel. No la conozco, Claudia Castel. A él sí, él fue gobernador del PAN en Guanajuato y del CONACYT. Adelante. No lo conozco a Jaime. No sé quién sea el señor. Nada más dice del ITAM. Tampoco conozco a Oscar Mac, productor audiovisual. Tampoco a Carolina Gómez, articulista de Excelsior. Jorge Triana, diputado federal del PAN.
Javier Lozano, pues en ese sí. Él sí lo conozco, el rector de la UNAM, que fue delegado del PRI en Ecatepec en la pasada elección en el Estado de México. Fue de matraquero del PRI. Y los que hablaron, Beatriz Pajés, pues, hija de José Pajés Hiergo, del Siempre, pero muy priista. Muy conservadora. Y Ramón Cosío, pues, un farsante, abogado, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia en pleno narcoestado, apoyado por Calderón. Nunca dijo nada. Y él votó en contra de una resolución para que se castigara a los responsables del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, donde murieron bebés, niños. Y él es como la autoridad moral del movimiento, el paladín de la legalidad, porque con Claudio X González es el que se ha dedicado a interponer amparos en contra de nosotros de todas las obras, y desde luego del ITAM, muy reaccionario, muy conservador, todos ellos. Y aquí no sé, son los, así son. A ver, Santiago Krill, la gobernadora de Chihuahua del PAN, senadora del PAN, Francisco Labastida Ochoa del PRI, él fue candidato contra Fox en el 2000, o sea, él del PRI, Fox del PAN, y ahora están juntos. Pero además, hablando de democracia, él se vio involucrado en el Pemex Gay, un dinero, una gran cantidad de dinero del sindicato petrolero para su campaña, que cuando gana Fox, después de que habían informado que iban a investigar, le dieron carpetazo, por eso ya andan juntos, entre otras cosas, porque él tuvo que ver también con el Fobaproa, era secretario de Gobernación de Zedillo cuando el Fobaproa, Aguayo, ¿no? Pues, intelectual, orgánico, conservador. Ricardo Alemán, periodista corrupto. Chertorivsky, igual conservador. Adrián Levarón, pues, de la familia Levarón, supuesto defensor de derechos humanos. Falsario, Jesús Zambrano, director o dirigente del PRD, Silvano Aureoles, acaba de terminar de gobernador en Michoacán. Verano narco. Ya el señor César no lo conozco. Tampoco. Marco Cortés, sí, no es el del PAN. No lo conozco, nunca lo he visto, pero sí sé quién es. Santiago Tabuada del PAN. Alcalde de la Benito Juárez, ahí donde han hecho unas tranzas inmobiliarias tremendas. Y se enojan porque digo que es increíble, ¿no?, de que en esa delegación siempre gana el PAN.
a pesar de que son muy corruptos, pero ahí sí hay una militancia conservadora de tiempo atrás. Son como esos lugares, ¿no?, en el país, muy conservadores, y también como los hay, muy liberales. La delegación Benito Juárez, un municipio de Nuevo León que se llama San Pedro, ahí está cañón, como dirían los jóvenes, avanzar. León, se podría o se puede ganar en Guanajuato, pero León, Chihuahua también es difícil. En cambio, Juárez es otra cosa, Tijuana es otra cosa, antes también Mexicali más difícil. Y en estados los menos conservadores, no es para presumir, pero históricamente en Tabasco no ha echado raíces el PAN, no tiene ni registro, porque en la última elección creo que sacó 1.5%. Los tabasqueños siempre hemos sido radicales o liberales, no conservadores, históricamente. Y el otro estado así es Guerrero, porque todo esto pues es importante, tiene que ver con la historia política del país. ¿Quién sigue? Lía Limón es la alcaldesa de Álvaro Obregón del PAN. Víctor Hugo Lobo del PRD, fue delegado de la Gustavo Amadero. Sandra Cuevas, ¿de dónde? Ah, pues es la de Cuauhtémoc, del PRI-PAN-PRD. Ortiz de Pinedo, productor de televisión, debe ser el hijo del señor, no lo conozco. Josefina Marquemota, sí, así la conozco. Ella era candidata cuando Peña también fue candidato y yo fui candidato, y termina la elección fraudulenta porque compraron millones de votos, como se descubrió después cuando se detuvo al director de Pemex y se dio a conocer, porque él era el secretario de Finanzas del PRI en la campaña del licenciado Peña Nieto. Entonces se descubre que recibieron dinero de Odebrecht, de esa empresa brasileña que corrompía a gobiernos y llevó a la cárcel hasta presidentes de países. Entonces ahí se dio a conocer todo. Sí, pero después se quedó callada, ya no siguió. Y luego se supo que había recibido su fundación para apoyar a migrantes 1,000 millones de pesos. ¿Quién más? Pues Alejandro Moreno, presidente del PRI. Enrique Vargas de Villar no lo conozco, del PAN. Gustavo Madero sí, sí lo conozco. No, antepasado Francisco y Madero y
tu abuelo, Gustavo Madero, deben de estar molestísimos. Él firmó el llamado pacto por México, que fue pacto contra México, con Peña. Adelante, o ya no hay más. Moreira, del PRI de Coahuila. ¿Estos fueron los que asistieron ayer? Con razón, el incremento en robos de cartera. Nora Arias, no sé quién sea, Xóchitl, sí, del PAN, Claudia Ruiz Massieu, hija de José Francisco Ruiz Massieu, que fue gobernador del PRI de Guerrero y luego lo asesinaron. Salinas se enojó. Rafael Lorea de Mola, papá del periodista. ¿Quién lo ha dicho? No se llama Rafael el hijo, es Carlos. Por cierto, me vas a checar porque me quedé sorprendido, anonadado de un reportaje de Carlos Lorea de Mola sobre García Luna, un editorial, a ver si es cierto, o sea, no en una columna, pero es un video, a ver si lo buscan, en donde se lanza contra García Luna fuertísimo. ¿Sí? Es el mundo al revés, o sea, y dicen que no hay transformación. ¿Cómo no va a haber? Está cambiando todo. Pero búsquenlo porque lo vamos a poner, que me llamó la atención. Y bueno, qué bien, ¿no? Que se esté rectificando. Vicente Fox, no, pues, ni hablar. Imagínense lo que piensa gente no conservadora, sino gente que buscaba un cambio después de tantos años de predominio de un solo partido y que creyó que se iba a dar un cambio con Vicente Fox y que votaron por él. Y luego se convierte en un traidor a la democracia. Por eso es todo este movimiento una contradicción política, porque él llega supuestamente para establecer la democracia y lleva a cabo un fraude electoral para imponer a Calderón y nos roba la presidencia. Y todavía, de manera cínica, lo confiesa. Y ahora está defendiendo la democracia, que fue uno de los protagonistas principales del fraude del 2006. Además, quien engañó, ¿no?, a mucha gente de buena fe, de buena voluntad. Rosario Robles, pues ya, ni hablar. Gómez del Campo es del PAN. Adelante. Ya todos. Pues ya nada más con eso. ¿No tienes lo de Loret? ¿Cuántos años? A ver si, pero no vaya a ser un montaje, o sea, apócrifo, porque de veras me quedé
sorprendidos, me quedé pasmado, tieso, como un bolillo. Bueno, la siguiente pregunta. Pero vamos a ver si encontramos es como del viernes. ¿Sí está? A ver, porque pone los 5 delitos a García Luna. Eso. Nunca antes un funcionario público que alcanzó tanto poder en el gobierno de México había sido condenado por estar al servicio del narco. El hombre que inventó la estrategia contra el crimen organizado que se siguió usando sexenios después. El hombre que se presentó ante el público como el superpolicía, que en el sexenio de Vicente Fox estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigación, la creó, miles de elementos, miles de millones de pesos, y que llegó al clímax de su carrera en la administración de Felipe Calderón, de quien fue secretario de Seguridad, secretario consentido, el más poderoso, el brazo derecho, el que inventó también la Policía Federal, miles de elementos, el que inventó Plataforma México, miles de millones de pesos. Y lo que él decía lo hacían los políticos, lo hacían los policías, lo hacían los militares, y que durante todo ese tiempo recibió de Estados Unidos confianza, condecoraciones, información y muchos millones de dólares a través de la Iniciativa Mérida. Ese hombre, Genaro García Luna, ha sido condenado hoy en Estados Unidos, que representa para muchos países del mundo el ícono de la justicia. Los abogados elocuentes, los testigos interrogados, el juez dominando la sala, los miembros del jurado deliberando, como en las series, como en las películas. Ese ícono de justicia encontró hoy a Genaro García Luna culpable de todos los cargos más allá de toda duda. 5 cargos. Participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad. Conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína. Conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con intención de distribuirla en Estados Unidos. Conspiración para la importación de 5 kilogramos o más de cocaína y mentir en sus declaraciones ante la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración. Esto se explica más sencillo. La justicia de Estados Unidos determinó que el creador de la estrategia de la guerra contra el narco en México, Genaro García Luna, recibió millones de dólares del cártel de Sinaloa para protegerlo mientras simulaba combatirlo. En política, el fallo unánime del jurado en la Corte de Brooklyn, Nueva York, es un golpe potencialmente letal para 2 figuras que se han vuelto motores centrales de la oposición en México: los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. Ambos le deben a la ciudadanía una explicación seria y creíble. ¿Qué van a decir ahora? Es un golpe también para el PAN, que encumbró a García Luna hasta lo más alto del poder durante los 2 sexenios que estuvo en la presidencia. Y es un golpe para la oposición porque está fundada en esos cimientos panistas. ¿Qué van a decir ahora? Y desde luego es un revés monumental para las agencias de inteligencia estadounidenses, que tenían en García Luna a su Golden Boy, a su chico de oro. ¿Qué van a decir ahora? Al mismo tiempo, el resultado de este juicio es sin duda un triunfo en la narrativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha culpado de la actual violencia récord en México a lo desatado por Calderón en su sexenio de la mano de García Luna. El presidente López Obrador apostó y ganó. Apostó fuerte por esa narrativa y ganó fuerte. Y desde ahora es previsible que el presidente busque garcialunizar toda crítica, toda oposición, todo señalamiento, garcialunizar la sucesión presidencial, incluso la manifestación del Zócalo el domingo en defensa del INE. El INE no se toca, García Luna no se toca, la corrupción no se toca, el influyentismo no se toca, el que quiera que paguen impuestos los que no pagaban no se toca. Pero quizá todavía no vemos los alcances de este juicio, lo que va a significar para México y para Estados Unidos.
Quizá no alcanzamos a ver todavía los efectos de todo lo que se ventiló en este juicio. ¿Va a celebrar mañana el presidente en la mañanera? Porque México no enjuició a García Luna. El gobierno de López Obrador apenas consiguió la primera orden de aprehensión cuando en Estados Unidos García Luna llevaba 2 años tras las rejas. Y porque Estados Unidos no solo enjuició a García Luna, Estados Unidos enjuició a México. Este juicio fue un juicio contra la clase política mexicana. Fue un termómetro transparente de cómo perciben los estadounidenses lo que sucede en México, como en las películas, como en las series. Empiezan con los policías al servicio del narco y terminan con el capo, dando órdenes a los encargados de perseguirlo, financiando presidentes. El propio López Obrador salió salpicado por las declaraciones de los mismos testigos en los que se basó el jurado para declarar culpable a García Luna. Y si bien políticamente no es en lo absoluto comparable, en los datos duros, durante las semanas del juicio, el marcador estuvo empatado. Una mención para Felipe Calderón, como quien habría girado la instrucción de proteger al cártel de Sinaloa, y una mención a López Obrador, a cuyo movimiento político iban dirigidos $7 millones de la misma organización criminal. Uno vía su secretario de Seguridad y otro vía su subsecretario de Seguridad. López Obrador pareció vacunarse ante esta posibilidad cuando en varias ocasiones durante las últimas semanas repitió que quizá Felipe Calderón no sabía lo que hacía su subordinado García Luna. Hay solo 3 posibilidades. Una, que García Luna sea inocente y que Calderón no tiene por qué preocuparse, ¿no? La segunda es que no es inocente García Luna, pero que Felipe Calderón no está involucrado, no se enteró que lo engañó, que sí estaba involucrado y lo engañó. Y la tercera es que sí sabía que estaba involucrado. Quizá por eso hoy el presidente se puso en primera persona como blanco central del juicio contra García Luna. Sí, está decidido, nada más estoy haciendo una investigación sobre cómo es el procedimiento, pero claro que sí. Fíjense, si no me va a extrañar el juicio, que al final de cuentas yo fui el único señalado. Quizá por eso el presidente López Obrador anunció hoy que demandará al abogado de García Luna que puso en la mesa del juicio de los $7 millones cuando era jefe de gobierno. ¿Cómo sería? ¿En dónde es que procede? Si procede, pero en unos días más vamos a saber. Ya, es buenísimo, ¿no? Buenísimo, es para proponerlo a premio del reportaje del año. Pero es ya un cambio, ya no es la defensa a ultranza del régimen de corrupción, nada más le faltó un poquito de autocrítica porque no aparecen los periodistas, los comunicadores, pero es bueno, muy bueno el reportaje. Sí.